Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. Apocalipsis 3:20 dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Casi todo el mundo conoce Apocalipsis 3:20, pero lamentablemente lo conocen fuera de contexto. Apocalipsis 3, del versículo 14 al 22, es uno de los mensajes de las 7 iglesias del Apocalipsis. Yo estoy a la puerta. Tristemente, Jesús está parado afuera, tocando para poder entrar. Recordemos que este mensaje, bajo el contexto, es Jesús que se le presentó a Juan para la revelación del Apocalipsis y el mensaje a las 7 iglesias, hablándole a los creyentes. Mi nombre es Giovanni Quintero y tengo el privilegio en esta mañana de estar dirigiendo este tiempo devocional desde la hermosa isla de Tenerife. Apocalipsis 3:20 es uno de los mensajes que la gente lo utiliza para compartir de Jesús a personas que no conocen de Jesús. Pero verdaderamente, como bien dijimos antes, era un mensaje de Jesús para creyentes, para cristianos. Pero ¿quiénes son estos cristianos? ¿Por qué Jesús les está hablando de esto? Cristianos que lamentablemente en su día a día dejan a Jesús fuera en la puerta. Cristianos que no permiten que Jesús comparta con ellos quizás en algunos aspectos de sus vidas, en áreas como lo es el área sexual, laboral, financiera, familiar, emocional, ministerial, etc. Áreas que son difíciles de entregar a Dios, seamos claros. Son las que queremos nosotros quizás controlar a nuestra manera, pero es allí cuando dejamos a Jesús por fuera. Pero cuando leemos esto, vemos el gran amor de Jesús. Ese amor que es tan grande que está por encima de nuestra propia indiferencia hacia Él. Es tan grande que no tiene en cuenta todas las veces que lo hemos dejado por fuera en estas áreas que hemos mencionado, o en algunas metas, algunos sueños o algunas decisiones. Jesús es tan misericordioso, es tan bondadoso, que aún a los de la iglesia de la Odisea les decía: arrepiéntanse, abran la puerta que quiero cenar con ustedes. Hoy podemos sentir cómo con amor Jesús nos dice que nos arrepintamos y que además de eso le dejemos entrar en nuestra vida de una manera genuina, de una manera verdadera, para que tú y yo podamos cenar con Él y Él con nosotros. Pero antes que eso debemos entender cuál es el significado y el propósito de cenar bajo la intención de Jesús, bajo ese propósito o ese contexto. Usted no cena con cualquier persona, alguien con el que quieres compartir un tiempo. Muchas veces el salir al cenar es para conversar, para conocer más a una persona. Precisamente esa era la intención de Jesús. En el Nuevo Testamento se mencionan varias cenas y Jesús en cada una de ellas tenía un propósito para ese tiempo, para esa cena. Un propósito de redención, un propósito de sanidad, un propósito de justificación, un propósito de salvación. Hay varios propósitos intencionados en las cenas que Jesús estaba presente o en las que Él había sido invitado o Él estaba invitando. Podemos verlo en la cena de los publicanos y los pecadores, en el llamamiento de Leví, en Mateo capítulo 2 del 13 al 17, que es el llamamiento de Mateo. Dice así, Mateo capítulo 2 del 13 al 17. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a Él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, que es donde se cobraban los impuestos los judíos al imperio romano. Y le dijo: sígueme. Y levantándose, o sea, dejando su trabajo, su seguridad, el respaldo financiero de Roma, los favores de Roma, siguió. Mateo dejó todo lo que tenía y siguió a Jesús. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Podemos deducir que el espacio donde estaban sentados era bastante amplio, porque la Biblia enfatiza que eran muchos. Versículo 16. Y los escribas y los fariseos
viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y vive con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hay un propósito en esta cena, y a Jesús mostrando su bondad y su misericordia y propósito para el pecador. También lo podemos ver con Pedro en la última cena. En la última cena vemos que el discípulo amado Juan está al lado de Jesús, y Jesús está diciendo que uno de ellos lo va a entregar. El mismo Juan nos relata en su evangelio, en el capítulo 13, y nos arroja un dato interesante, así que acompáñenme a la palabra de Dios. Libro de Juan, capítulo 13, del 21 al 25. Juan, capítulo 13, del 21 al 25. Dice así: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Recuerden que estamos en la última cena, versículo 23. Y uno de esos discípulos, el cual Jesús amaba, Juan, el que está escribiendo, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca al pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Yo creo que podemos concluir que Pedro no estaba al lado de Jesús. ¿Por qué? Porque la misma palabra en Juan capítulo 13 nos muestra quizás la condición de Pedro con Jesús. Vemos que Juan sí estaba al lado y que Pedro desde la distancia le hace señas para que le pregunte. O sea, Pedro no está ni cerca al lado del Señor y tampoco tiene la capacidad de preguntarle, sino que le hace señas a Juan. ¿Será que Pedro no era un discípulo también amado del Señor? Claro que sí, pero no tenía la suficiente confianza en ese momento para ir y sentarse al lado de Jesús, ni tampoco la confianza para preguntarle quién lo iba a traicionar. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero podemos concluir con varias cosas. Pero quiero resaltar que Pedro era el que estaba en una situación donde él decía: yo no te voy a fallar, Señor, aunque todos te dejen, yo no lo voy a hacer. Pero en un momento, digamos, de presión, de miedo, de angustia, que es cuando antes de que canta el gallo y Pedro lo niega 3 veces, si nosotros continuamos leyendo la historia, nos daremos cuenta que Pedro se sentía decepcionado de sí mismo, de su incapacidad de hacer la voluntad de Dios, y como consecuencia de ello, Pedro permitió que la decepción, la vergüenza, hicieran que él mismo se alejara de Jesús. Lo dejó, salió huyendo por temor, por miedo, y Jesús en su momento más difícil quedó solo. En Juan, capítulo 21, la palabra describe que Jesús resucita, y eso es lo que nosotros celebramos hoy, porque eso son las buenas noticias de Jesús. En el versículo 1 de Juan capítulo 21 nos dice que el resucitado va a buscar a Pedro y a los demás discípulos. Cuando Jesús muere, cuando Jesús es crucificado, Pedro siente que le ha fallado a Jesús. En vez de continuar caminando en la palabra que Jesús ya le había dado, se había olvidado de ella. ¿Y qué hizo Pedro? Regresó a su vida anterior. Muchas veces nos encontramos en la misma situación que Pedro. Faltos de amor, con poca confianza delante de Jesús como para sentarnos a su lado, para hacerle preguntas, distantes de Jesús, fuera de la presencia de Jesús. Quizás muchas veces por estos sentimientos que estoy mencionando, dejamos a Jesús fuera. Y Jesús está tocando la puerta porque Él quiere entrar a pesar de lo que estamos sintiendo y haciendo. Muchas veces nos podemos sentir con la necesidad quizás también de ser aprobados. Nos podemos sentir como Pedro, decepcionados, porque hemos fallado una y otra vez. Que hemos pecado una y otra vez. Y decimos: Señor, esto no es para mí, mejor regresaré a lo que hacía antes. Porque eso fue lo que hizo Pedro. Mira lo que dice el versículo 4 en adelante. Hasta el 13 lo podemos leer.
Estamos en Juan capítulo 21. El versículo 4 dice así: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ellos no habían pescado nada en toda la noche. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan es un personaje, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. O sea, es el único que se viste para echarse al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Ahí está el banquete, ahí está la cena, ahí está la invitación de Jesús. Él está tocando en este momento, está haciendo Apocalipsis 3:20. Él está tocando la puerta y diciéndole: abre tu corazón, que yo quiero entrar a ti y que tú cenes conmigo y yo contigo. Y dice la Biblia: y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Si alguna vez te has preguntado cuánto Dios te ama, la palabra describe que el mismo amor que el Padre siente por el Hijo es el mismo amor que tiene por cada uno de nosotros. Así como Jesús no estaba dispuesto a dejar que Pedro regresara a su vida anterior y fue en busca de él y se presentó a la orilla del mar, así mismo sucede con nosotros. Jesús no está dispuesto a que tú y yo regresemos a nuestra vida anterior, por el pecado, por el miedo, por la angustia, por el desespero o por lo que sea. Su amor por nosotros es incondicional. Y hoy Jesús te dice: cenemos juntos, conóceme mejor, pasa tiempo conmigo, déjame entrar a tu corazón. Recuerda que Apocalipsis 3:20 no era para las personas inconversas. Era un mensaje de Jesús para la iglesia. Era un mensaje de Jesús para el creyente. Jesús quiere entrar en tu corazón de una manera permanente, de una manera presente, siendo el dueño, el Señor y el centro de tu vida. Es por eso que, así como a Pedro, cada vez que nuestras emociones, miedos, temores o dudas nos hacen volver atrás, Jesús vuelve nuevamente para recordarnos que en Él tenemos un propósito y también tenemos victoria. Una vida en Él es una vida en victoria. No podemos vivir la victoria sin Él. Es en Él que tenemos esa victoria. Tenemos la capacidad de permanecer, de cumplirle, de obedecerle y de vivir ese propósito santo y eterno que Él tiene para tu vida y para la mía. Amén. Quiero que me acompañes a hacer una oración para finalizar este devocional en esta mañana. Padre, te amo, muchas gracias por la vida, por esta mañana. Antes que nada, Señor, queremos pedirte que tomes el control de este día, Señor. Que en este día podamos vivir tu propósito, que podamos vivir cerca de ti, que podamos escucharte y verte, Señor, en cada momento. Que podamos disfrutar de tus bendiciones, Señor. Que podamos estar sensibles a tu voz. Y hoy, Señor, con lo que hemos estudiado, con lo que hemos escuchado, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a ver más allá de lo que nos muestran nuestros ojos físicos. Que nuestros oídos, Señor, puedan estar sintonizados y puedan escuchar tu dulce voz. Que podamos saber, Señor, cada vez que por miedo, por temor o por angustia o por lo que sea, Señor, volvemos atrás. No queremos retroceder, Señor. Queremos colocar nuestra mirada en ti, porque tú, Señor, eres el galardonador. Tú eres nuestra recompensa
Tú eres nuestro mayor regalo y no queremos vida fuera de ti. No queremos ni retroceder ni apartarnos de tu camino. Queremos que tú seas el centro de nuestra vida, Señor. Es por eso que hoy queremos pedirte a ti que nos ayudes a rendirnos completamente a tu señorío, que entres a nuestras vidas, Señor, y seas el dueño, el Señor, el amo, el centro de todo nuestro ser, Señor. Lo anhelamos, lo necesitamos y te lo pedimos a ti, Señor. Ayúdanos a rendirnos para que tú, Señor, gobiernes con libertad y con poder y con autoridad en nuestras vidas. Porque, Señor, es en ti donde está la verdadera vida, es en ti donde está el verdadero gozo, es en ti, Señor, donde está el fruto, es en ti, Señor, donde encontramos nuestro propósito, Señor, nuestra felicidad. Te damos muchas gracias por esta reflexión, por este día, y te pedimos que bendigas nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestras vidas, nuestros ministerios y todo lo que tú nos quieras dar y en todo lo que tú nos quieras llamar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!